Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Espero se encuentren muy bien, como siempre, como todos los días. Lo espero, lo ansío. El día de hoy vamos a ver un nuevo temita. Si ustedes recuerdan, a lo largo de esta semana, que empezó el día de ayer, empezamos a tocar temas como, por ejemplo, aquí tengo los temas que empezamos a tocar, como las causas del deterioro ambiental en Chiapas, platicamos esos temitas. Bueno, el día de hoy vamos a platicar un nuevo temita y vamos a hablar acerca de las acciones antropogénicas. Ya hablamos de las causas del deterioro ambiental en Chiapas, hablamos de cómo nuestra acción muchas veces daña nuestros recursos. Ahora vamos a conocer estas actividades que pueden dañar nuestros recursos, que se le conocen como actividades antropogénicas, ¿sale? De ese tema vamos a hablar de hoy, de las causas del deterioro ambiental como las actividades antropogénicas. Bueno, se denomina antropogénico, chicos, se denomina antropogénico a cualquier efecto, proceso que resulta de las actividades desarrolladas por el ser humano que causa algún tipo de daño, de cambio en el ambiente, ¿sale? Entonces, vamos a establecer la definición de actividades antropogénicas como cualquier tipo de proceso o efecto Perdón, chicos. Establecemos entonces la definición de actividades antropogénicas como cualquier tipo de proceso o efecto causado por la mano del hombre, desarrollado por el ser humano, que tiende a causar un daño o un cambio en el medio ambiente, ¿sale? Entonces, las actividades antropogénicas, 1, son realizadas por el ser humano. 2, causan deterioro, cambios, daños al medio ambiente, ¿sale? Hay muchas actividades antropogénicas incluidas en la lista de aquellas que causan daño al medio ambiente, como por ejemplo las actividades industriales de tipo mineras, que se encargan obviamente de la extracción de minerales, que se encargan de la producción de minerales. También hay industrias que se encargan de la transformación de esos minerales, actividades agropecuarias que se encargan de la agricultura, de la ganadería. Las actividades agropecuarias incluyen la actividad de ganadería y agricultura. También son actividades que en muchas ocasiones, si no son llevadas a cabo de manera adecuada, causan daños y deterioro al medio ambiente. Actividades domésticas, las que hacemos en nuestra casa. Las acciones antropogénicas generan distintos tipos de niveles de contaminación y por tanto de deterioro ambiental. Así que hay que estar muy abusados con ellas porque todas las actividades antropogénicas causan distintos niveles de deterioro y contaminación ambiental. Hay actividades como las que les acabo de mencionar que no las podemos evitar, que son necesarias realizarlas. Por ejemplo, las actividades del sector agropecuario, pues son necesarias realizarlas porque si no, ¿de dónde obtenemos comida? Solamente que hay que buscar siempre que cualquiera de estas actividades que realicemos o que se realicen en nuestra comunidad estén cuidadas, tengan responsabilidad social corporativa, que cuiden el medio ambiente, que protejan el medio ambiente, que sean sustentables, que estén bañados bajo la conciencia de la sustentabilidad, de tal manera que regresen a la madre tierra los recursos naturales que han tomado de ella, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de la primera, de la actividad industrial. Bueno, la actividad industrial, chicos, son todo tipo de industrias. Industrias forman parte del sector económico secundario de nuestro país y se encargan precisamente todas las actividades industriales de la transformación de la materia prima en productos elaborados que van dirigidos a cierto tipo de consumidores. Hay industria textil, industria automotriz, industria farmacéutica, industria química, industria alimentaria, industria metalúrgica, industria siderúrgica, industria minera. Bueno, hay muchísimos tipos de industria porque hay muchísimos tipos de productos que se elaboran con la finalidad de que sean consumidos por nosotros.
La actividad industrial produce distintos tipos de contaminantes, ¿verdad? En nuestro país en nuestro país y en el mundo, derivado de los desechos que estas industrias tiran, que por lo regular son tóxicos, ¿verdad? Entre los más peligrosos están precisamente los metales pesados. Los metales pesados, si ustedes recuerdan la tabla periódica, hay una parte de la tabla periódica que clasifica a los metales pesados. Estos metales son demasiado tóxicos para el medio ambiente, por lo que deben de tener un trato especial para su desecho. De hecho, hay empresas, chicos, que se dedican a eso, a desechar productos peligrosos de la manera menos nociva para el medio ambiente. Sin embargo, hay empresas que no contratan a este tipo de corporaciones porque son codas, porque no les gusta pagar y prefieren dañar al medio ambiente, como el caso que a continuación les voy a comentar. En el 2009, en el municipio de Reforma del estado de Chiapas, una laguna que se llama Laguna Limón, de repente empezaron a haber noticias de que morían una cantidad de peces extraordinaria, inimaginables. Casi toda la vida de la Laguna de Limón estaba muriendo, ¿verdad? ¿Y por qué sucedió esto? La causa masiva de peces fue consecuencia precisamente de los desechos industriales, metales, zinc, níquel, cadmio también, metal, todos estos tipos de metales son metales pesados, zinc, níquel, cadmio, que había una planta procesadora que producía este tipo de desechos, ¿no? Era una planta procesadora de gas que producía ese tipo de desechos, que tenía su desagüe y ese desagüe se iba a la laguna y provocó la muerte masiva de muchísimos peces, daño durísimo a nuestro medio ambiente. No sé si hubo consecuencias para la planta, espero que sí, porque es obligación de todos los comerciantes pues establecer, ¿verdad?, cuáles van a ser los procesos de sus desechos tóxicos. No se pueden ir a un río, ¿cómo creen? Pero bueno, hay gente inconsciente que así lo lleva a cabo. Hay otro tipo de actividades industriales que también generan grandes productos tóxicos como desechos. Las industrias químicas es un ejemplo de ello, las industrias farmacéuticas también. Entonces todos estos tipos de desechos deben ser tratados de manera especial, de tal forma que provoquen el menor daño al medio ambiente. Otra de las actividades que también generan, que son consideradas actividades antropogénicas, porque son realizadas por los seres humanos y también generan de alguna manera niveles muy importantes de contaminación en el país, es la actividad agrícola y ganadera, es decir, aquella que pertenece al sector agropecuario, ¿verdad? La actividad agrícola y ganadera que pertenece al sector agropecuario también provoca una cantidad enorme de contaminación. Sin embargo, la actividad agrícola y ganadera, tal como la actividad industrial, son necesarias para nuestro país. No debemos de dejar de realizarlas, no hay que dejar de realizarlas. A eso no va la materia de educación ambiental, va a que las empresas y a que las personas que se dediquen a este tipo de sectores sean conscientes y utilicen la tierra de la mejor manera. Desechen todos los residuos tóxicos de la mejor manera, de tal forma que se cause el mínimo daño al medio ambiente, ¿verdad? Bueno, la actividad agrícola y ganadera que pertenece al sector agropecuario es la más común en nuestro estado. ¿Por qué? Porque en nuestro estado hay muchísimas personas que se dedican a la agricultura y a la ganadería, ¿verdad? Esta actividad utiliza fertilizantes y sustancias químicas, por ejemplo, para el control de plagas, para el control de la maleza, de la mala hierba también llamada, ¿verdad? Pero obviamente sí quita las plagas, sí controla la maleza, pero también contamina estratosféricamente el suelo, el aire, el agua, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la aplicación de estos fertilizantes. De hecho, ya hay fertilizantes que causan mínimos daños al medio ambiente, solamente que como sus precios son elevados, la gente que se dedica al campo de la agricultura y ganadería no los utiliza, pero debería hacerlo. Siempre hay que buscar causar el mínimo daño al medio ambiente, ¿verdad? En cuestión de la ganadería,
hay una cuestión de sobrepastoreo. ¿Qué es el sobrepastoreo? Las tierras de pastoreo son las tierras dedicadas a que ahí pastoreen los ganados, a que ahí estén el ganado, las vacas, que ahí estén paseando, pisando, etcétera, ¿no? Esas son las tierras de pastoreo. Ahí viven las vacas. Sin embargo, el sobrepastoreo también genera grandes daños ecológicos a nuestro medio ambiente. Uno, por la erosión del suelo, cuando las vaquitas, el ganado va pisando constantemente. Desgasta la corteza terrestre y provoca erosión del suelo. Pero otra también es debido al extenso consumo de forraje de los animales, ¿no? Que agota muchas veces la vegetación y erosiona el suelo, es decir, desgasta el suelo, lo que yo les platicaba, ¿no? Entonces, ahí la solución correcta sería que si, bueno, están consumiendo la vegetación que hay en su entorno, bueno, yo como productor ganadero pues siembro más vegetación para que siempre haya, para que sea una situación sustentable. Utilizo los recursos que me provee el entorno, pero se los devuelvo también, ¿verdad? Otro de los impactos es la producción de material orgánico de desecho, es decir, el popocito de las vacas, del ganado, también provoca mucha contaminación, ¿sale? Contamina el suelo, cuerpos de agua y emite gases. El popocito de las vacas emite gases a la atmósfera que obviamente contribuyen al calentamiento global. Entonces, por eso hay que tener mucho ojo en estas actividades, realizarlas porque no se pueden dejar de realizar, pero siempre con el máximo cuidado, de tal manera que se dañe lo menos que se pueda al medio ambiente. Otra de las actividades, chicos, que también genera este tipo de daños son las actividades domésticas, las que llevamos a cabo en nuestra casa de manera cotidiana, de manera regular, ¿verdad? En los últimos años, la población ha sufrido una explosión demográfica enorme. Explosión demográfica es que hemos crecido como población de manera estratosférica, mucho, ¿no? Las personas tienen muchos hijos, yo me incluyo, tengo una hija, pero bueno, las personas no tienen planificación familiar, los asentamientos humanos han crecido enormemente y por ende, entre más crece la población, más cantidades de basura, de residuos se producen, ¿verdad? A estos residuos se les llama basura. Sin embargo, entre más población hay, más cantidades de estos residuos se producen. Son de diverso tipo de material, hay desde metal, papel, plástico, orgánicos, inorgánicos. Hay cierto tipo de materiales que son residuos de la basura, que pueden ser reutilizados. Entonces esa herramienta sería muy elemental, por ejemplo, para poder mantener, ¿no?, lo máximo que podamos el medio ambiente. Por ejemplo, yo utilizo mucho o reutilizo mucho los botes de yogur. Yo ya no compro vasos. En esos botes de yogur tomamos. Hasta mi hijita que tiene 1 año, 4 meses, toma en esos botecitos de yogur grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque los reutilizo, ya no compro vasos, reutilizo esos botes. También los botes de mayonesa McCormick me sirven para meter ciertas cosas. Los botes de leche de mi hija, ahora que fue su año, los adorné, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, podemos utilizar varios de los residuos que generalmente conocemos como basura, reutilizarlos y darles una nueva vida, chicos. En lugar de tirarlos, en lugar de causar daños a la sociedad, en lugar de, por ejemplo, ir a comprar vasos, pues voy y reutilizo los que tengo de yogur, ¿no? Entonces, esa sería una muy buena opción para aplicar la reutilización, ¿verdad? Bueno. ¿Qué pasa cuando hay mucha basura? ¿Qué pasa cuando no se deposita la basura en los lugares correctos, verdad? Cuando tiramos la basura en las calles, cuando, por ejemplo, se tira la basura en ciertas esquinas, cuando hay lluvia, esa basura, la lluvia la va barriendo y la va llevando a las coladeras, lo que provoca que el sistema de drenaje de la municipalidad, de la población, pues se tape, chicos, y hay inundaciones y eso genera problemas de salud pública enormes. ¿Por qué? Porque es agua sucia, es agua de basura, obviamente es algo insano, ¿verdad?
Y también otra de las causas de actividades domésticas que causan muchísima contaminación en el país es los carros, chicos, los automóviles. Hoy en día hay muchísimos automóviles que emiten gases de la gasolina que utilizan, que dañan increíblemente la atmósfera y el oxígeno. No sé, por ejemplo, si han visto las noticias en la Ciudad de México, que no todos los carros pueden circular todos los días, que se emiten ciertas alarmas. ¿Por qué? Porque los niveles de contaminación en la atmósfera suben y entonces están todos respirando aire sucio y eso provoca daños enormes a la salud. Porque la atmósfera la estamos desgastando, la estamos contaminando, por lo tanto el oxígeno que baja, que producimos, pues es totalmente insano, ¿no? Por eso es que en Ciudad de México es donde más se da, que se emiten ciertas alertas para bajar los niveles de contaminación, el famoso hoy no circula, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de todas estas actividades antropogénicas que hemos visto? Primera, calentamiento global. El calentamiento global es la contaminación generalizada que provoca daños en la atmósfera, de tal manera que en la atmósfera se va desgastando los compuestos que nos protegen de los rayos UV o de los rayos solares. La atmósfera, hagan de cuenta que es una capita que nos protege de los rayos solares. Cuando hay mucha contaminación, esa capita se desgasta, se van echando a perder, digamos, los componentes de esa capita. Entonces los rayos solares penetran con mayor profundidad, de manera más directa, y producen un fenómeno llamado calentamiento global, que hace que los glaciares, que de alguna manera se encuentran en los polos norte y sur y que rigen el equilibrio ambiental de nuestro planeta Tierra, pues se vayan derritiendo, y eso provoca fenómenos naturales de toda índole, ¿no? Cambian, por ejemplo, los climas. Cuando no hay lluvias las hay, cuando hay calor hay lluvias, cuando debería de haber calor hay fríos enormes, cuando debería de haber fríos hay calores enormes. Entonces causa un descontrol total en el medio ambiente, ¿no? La segunda consecuencia es la muerte y enfermedades de plantas y animales. La contaminación lleva consigo muerte, y la muerte sobre todo es aquellas especies más indefensas. A largo plazo, si seguimos como estamos, la muerte va a ser para nosotros, créanlo. Pero ahora la muerte es para plantas y animales, ¿verdad? Derivado a que se van destruyendo sus ecosistemas. Por ejemplo, se va contaminando el agua, que es el ecosistema de los peces, se va contaminando los ecosistemas de cualquier tipo de animales, y eso provoca su muerte. Y eso provoca extinción de animales, que la cadena alimenticia se dañe y así, ¿no? Tercera consecuencia, incendios forestales y deforestación. ¿Qué pasa? Cuando hay mucho calor o cuando los climas son muy extremistas, pues provoca ciertos fenómenos como los incendios forestales al calentarse mucho la tierra, ¿no? Y obviamente la deforestación. Y los incendios forestales a su vez producen otras consecuencias que también son criminales para nuestro medio ambiente. Y por último, el desplazamiento de especies. ¿Qué pasa? Cuando una especie sobrevive y a una acción antropogénica, cuando una especie sobrevive y es destruido su medio ambiente, esa especie se desplaza para buscar otro medio ambiente propicio, y ese desplazamiento pues obviamente genera de alguna manera, una forma, un daño ambiental. También saben que otro fenómeno pasa, por ejemplo, las rutas de desplazamiento, de migración de especies que son migratorias por naturaleza se desfasan. Por ejemplo, en México las golondrinas son migratorias. Ha habido ocasiones que las golondrinas ya no pasan por nuestro país. ¿Por qué? Porque ya no hay las condiciones necesarias ambientales, las mariposas monarcas o también las ballenas. Hay ciertas ballenas que hacen un viaje de desplazamiento todos los años para buscar condiciones propicias de sobrevivencia y pasan por playas mexicanas. Creo que hace 2 años no pasan esas ballenas por acá. ¿Por qué? Porque la situación ambiental ya no es propicia, ¿sale? Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá. Cuídense mucho, ha sido un gusto saludarlos. Lo vamos a continuar la próxima clase.
La próxima clase vamos a continuar hablando de este tema y de la sustentabilidad. Lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy, chicos. Cuídense mucho, bendiciones y cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes, chicos, ¿sale? Cualquier cosa escríbanme, mándenme un mensajito ahí al WhatsApp y yo con mucho gusto les resuelvo cualquier duda que tengan. Nos vemos, chicos.